Hey plan viajeros, ¿cómo están? Como ya habrán leído el título del video, nos fuimos a visitar lo que era la antigua residencia de Los Pinos, ahora convertida en museo. Yo tenía que ir a Ciudad de México a hacer unos trámites y como me sobró un poco de tiempo me puse a caminar por la zona de Chapultepec, que es una de mis zonas favoritas de allá de la ciudad. Y justamente me bajé del cablebús en la estación de Los Pinos y dije, creo que es la oportunidad perfecta de entrar a Los Pinos, lugar al que no había visitado anteriormente, y hacer un pequeño video. Lamentablemente no llevaba la cámara de video, solamente con mi celular, así que me disculpo de antemano por la calidad del video que van a ver, pero aún así creo que es lo suficientemente bueno para mostrarles las imágenes de lo que yo vi y la verdad me gustó bastante. Entonces aquí los dejo, un poco de Los Pinos allá en Ciudad de México. Ok, plan viajeros, pues como les decía, yo me encontraba en Ciudad de México por unos trámites, así que tomé el cablebús, me bajé en la estación de Los Pinos, que es la última o la primera, como quieran verlo. Justamente saliendo de la estación de Los Pinos Constituyentes, das vuelta hacia mano derecha e inmediatamente ahí se encuentra la entrada hacia el complejo cultural de Los Pinos. Ahora un poco de contexto para entender en dónde estamos y por qué este lugar me hacía un poquito de alusión venir. Los Pinos es en sí una zona de parte de que pertenece al bosque de Chapultepec y que es justamente donde erigían sus residencias los antiguos presidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, que fue el último presidente que vivió aquí. Posteriormente Andrés Manuel López Obrador pues declaró que este lugar ya no iba a ser la zona presidencial, el lugar donde iban a vivir los presidentes, y lo abrió como un complejo cultural para todo el público, así que ya hoy todo el público puede entrar, puede ver lo que eran las residencias de los antiguos presidentes y darse una vuelta para entender un poco del contexto de cómo vivían los presidentes justamente en esta zona a la que se le conoce como Los Pinos. Se puede ver dentro de las casas que visitamos, hay varias, de hecho cada una tiene su placa de cómo se llama la casa. Podemos ver que hay algún mobiliario todavía, no se encuentra todas las casas con el mobiliario original, sino que pues al ser un complejo cultural ya se fueron adaptando justamente para que el público pueda hacer visita de ellas. Hay visitas guiadas por si les interesa venir con un poquito más de y conocer un poquito más de información del lugar, pero lo pueden hacer por su cuenta igualmente. Hay varias casas, residencias, en realidad es lo que van a ver, residencias. Algunas de estas han sido adaptadas, como la que vimos nosotros de Miguel de la Madrid, que fue adaptada para tener una especie de obras temporales, por así decirlo. En este caso vimos un poquito de lo que es la tecnología de la naturaleza. La verdad es que esta parte me gustó bastante. Entrabas y había como un tipo de pino seco, roble, en el que emergían luces de colores que iban cambiando conforme pasaba el tiempo, y justamente te daban ese ambiente como de relajación, pero al mismo tiempo te dejaban ver que la tecnología y la naturaleza pueden coexistir entre sí. Al final de cuentas esa era la finalidad de esta exhibición. También tuvimos un poquito de otras exposiciones en las que se trata cómo el contacto con la naturaleza puede ayudar a la tecnología. En este caso nosotros, al hacer contacto con algunas plantas, había interacción con otro elemento, unas esferas luminosas que se abrían al contacto con las plantas. Era algo bastante interesante porque pues cuando tú hacías el contacto con las plantas reaccionaba la otra contraparte, entonces realmente era algo muy padre, la verdad me gustó bastante. Asimismo también se trataba, hay algunos complejos, computadoras para que puedas tú hacer uso de ellas y tener un poquito más de interacción. La verdad es que esta parte de este museo fue muy interactivo. Cuando salimos de ahí obviamente pues teníamos que explorar un poco más. Nos gustó como es de caminata libre, tú puedes ir por donde tú quieras y explorar las casas, las residencias que tú desees explorar. Vuelvo a repetir, algunas están vacías, inclusive algunas se utilizan como oficinas y realmente no están abiertas al público. Inclusive por ahí encontramos algunos gatitos que ya son ahora los habitantes de Los Pinos, ya son los que viven 24/7 ahí dentro de Los Pinos, y más allá del personal de limpieza que se encuentra en todo momento manteniendo justamente en orden lo que son los jardines, los pabellones, las mismas residencias, el mobiliario. La verdad es que está muy bien cuidado el complejo.
entonces realmente vale mucho la pena. Los jardines son, bueno, son impactantes, la verdad los tienen tan bien conservados que a mi parecer, que me gusta mucho la naturaleza, fue de las cosas que más me gustó. Inclusive podemos encontrar varios bustos, estatuas, placas conmemorativas para los presidentes de México, inclusive para algunos candidatos famosos, como lo fue en su momento Colosio, que es muy famoso aquí en México. Y la que más te sorprende es la arquitectura de las residencias, porque realmente ves el grado de lujo con el que llegaban a vivir algunos de los presidentes. Inclusive en algunos había unos candelabros que se veían impactantes, o sea, realmente enormes, y la sala de la recepción era una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, pues te habla un poco de cómo era la vivienda de los expresidentes, de cómo se daban el lujo de tener ese tipo de vida. Inclusive, pues, aunque suene un poquito mal, yo soy totalmente apolítico, así que no les voy a hablar de que este partido político es mejor, no. La verdad es que eso para mí es completamente apolítico, y el canal lo quiero alejar y dejar completamente así, sin apolítico. Y hablando del canal, los invito a suscribirse para que me sigan en estas plan viajes, en estas aventuras. Pero regresando al contexto, los jardines la verdad es que están increíbles. Esta parte que justamente estamos viendo, que es dando la vuelta aquí al lado de esta estatua, hay una escalinata, bajas y encuentras un jardín enorme. Lo bueno de esto es que ya como está abierto al público y es parte ya del bosque de Chapultepec, puedes tú venir e inclusive organizar picnic. Hay algunas mesitas, yo vi algunas familias que llevaban sus mantas y estaban ahí sentados disfrutando de sus alimentos. Muchos niños estaban jugando ahí, corriendo libremente por el parque, las familias completas que se encontraban ahí disfrutando. Entonces creo que esta parte de abrirlo al público para que sea parte de la cultura, parte del entretenimiento, de la sociedad, en este caso de la Ciudad de México, me parece muy buena idea. También esto obviamente te pone a pensar en el contexto en el que vivimos, ¿no? De cómo una zona tan exclusiva que es en el bosque de Chapultepec y de estas dimensiones era utilizada solamente por los presidentes, y en su momento inclusive por los invitados que llegaban a tener dentro de las fiestas que había dentro de sus casas residenciales. Entonces pues realmente sí es algo como que para pensarse, ¿no? Que te pone ese contexto de cómo es la sociedad política dentro de México, y inclusive los despilfarros que puede llegar a haber. Pero vuelvo a repetir, o sea, esto es una opinión personal, no somos políticos, no voy a atacar a ningún partido político, simplemente es un poco de contexto para que se entienda el por qué este complejo es tan importante para abrir un poquito esa mentalidad sobre lo que es el ambiente político mexicano, ¿no? También obviamente al ser el bosque de Chapultepec nos encontramos algunas ardillas también morando por ahí, la verdad es que son muy divertidas. Y esta fue una de las casas que también me llamó mucho la atención, la de Lázaro Cárdenas. Tiene una exposición muy grande, de hecho es una de las más grandes junto con la que vimos de Miguel de la Madrid, o más bien más grandes, con mejor exposición o mejor preparadas para que el público las visite en forma de interacción cultural. Y había líneas del tiempo, había fotografías, había algunos artículos pertenecientes a la época en la que se estaba hablando en este momento, que justamente esta hace alusión a lo que era la época de Lázaro Cárdenas, de lo de la expropiación petrolera. Justamente, de hecho, él fue, Lázaro Cárdenas, el que decidió que esta iba a ser la residencia presidencial, ya que anteriormente, antes de Lázaro Cárdenas, todos los presidentes vivían en lo que era el castillo de Chapultepec, que esa era la residencia presidencial. Entonces él fue cuando expropió esta parte, este rancho que era de aquí de Chapultepec, y comenzaron lo que era la construcción de las residencias para que posteriormente todos los demás presidentes empezaran a vivir y a tener cada uno de su residencia dentro de Los Pinos. Entonces yo creo que por eso también está dedicado este museo a esa parte de la historia que pertenece a Lázaro Cárdenas, y de cómo hizo toda la construcción y todo el proceso para que hoy tengamos aquí en el bosque de Chapultepec lo que es la antigua residencia de Los Pinos, hoy complejo cultural. La verdad está padre, les recomiendo bastante venir. Si tienen un poquito de tiempo, está en el bosque de Chapultepec. Ya les dije al principio cómo es el proceso para llegar aquí, realmente no hay pierde. Tiene otra entrada, que es la entrada secundaria, que se encuentra ya más del lado del centro del bosque de Chapultepec.
Y igual pueden entrar, pueden venir con sus familias, pueden pasear, inclusive salir y visitar lo que es el resto del bosque de Chapultepec. Pueden rentar una bici para llegar, la verdad es que está muy bien conectado aquí. Pero ya saben, si les gustó el video, los invito a suscribirse y seguirnos con las siguientes plan viajes. La verdad está muy improvisado este video, simplemente fue una visita rápida, express, pero ahí se los dejo. Muchas gracias y suscríbanse.